Hola, ¿cómo están? Qué gusto es saludarlos en este nuevo día, agradeciendo a Dios por que podamos ingresar a tu casa, a tu hogar y a tu vida con la lectura de la lección de la escuela sabática. Y realmente para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes cada día la lección del día, ¿no? ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buen día, muy bien. Buen inicio de semana. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe durante este día en la lección de hoy. Oremos. Padre bondadoso, gracias por tus bendiciones recibidas hasta aquí y gracias también porque podemos comenzar este nuevo día contigo, tomado tu mano y estudiando tu palabra. Acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Viviana, estamos ingresando a un nuevo folleto de la escuela sabática, estamos ingresando al trimestre número 3 del año y la verdad que pasa rápido el año. Esta guía de estudio que comienza ahora en el mes de julio y va hasta el mes de septiembre del 2024 y vamos a estar estudiando el libro de Marcos. ¿Eh? Vamos a estar estudiando allí el Evangelio según San Marcos, el segundo de los cuatro evangelios relatados allí en el Nuevo Testamento, relatando la historia de Jesús y de sus apóstoles. Entonces, el libro de Marcos, muy, de paso, un libro muy recomendable para la persona que está comenzando a estudiar la Biblia. Allí el libro de Marcos es un libro que bueno, está compuesto por varios capítulos, pero vamos a comentarles un poquito el versículo de memoria que tenemos para esta semana, que está justamente en el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 14 y 15, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Ahí vemos como el libro de Marcos comienza directamente su Evangelio con la historia del inicio también del ministerio de Jesús. Pero ¿quién escribió el Evangelio de Marcos? ¿Y por qué fue escrito? Bueno, ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. El que más se acerca a ello es el de Juan, que hace referencia al discípulo amado, allí en Juan 21:20 en realidad. Sin embargo, desde la antigüedad cada evangelio fue asociado con un apóstol, por ejemplo Mateo, Juan, o con un compañero de algún apóstol, como por ejemplo en el caso de Lucas, que era médico, ¿no es cierto? Y estaba asociado con el apóstol San Pablo. Eh, Al Evangelio de Marcos se lo vincula con Pedro, por allí. Bueno, aunque el autor del Evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje de Pablo y Bernabé. Eh, entonces, bueno, en primer lugar nosotros vamos a aprender acerca de Marcos, el Marcos de la cruz, de la que dice las escrituras, habla de él, ¿no? Observaremos su fracaso inicial y su posterior recuperación. Luego el estudio se desplazará hacia la sección inicial de Marcos y de allí mirando hacia adelante anticiparemos hacia dónde se encamina la historia. Luego miramos hacia atrás y consideraremos por qué un misionero inicialmente fracasado y finalmente restaurado habría escrito un texto como el del Evangelio según San Marcos. En la introducción de la lección nos dice que el Evangelio de Marcos está dividido en dos partes. Hasta el capítulo 8, versículo 29, está la pregunta, se da vuelta la pregunta de quién es Jesús. Y la respuesta la da el apóstol San Pedro, allí en el capítulo 8, versículo 29, que él declara por revelación del Espíritu Santo, diciendo que Jesús, tú eres el Cristo, dice. Entonces, a partir del versículo 31 del capítulo 8 en adelante, se va a develar de alguna manera la pregunta: ¿a dónde está yendo Jesús? Todo contrario a lo que pensaban los discípulos, los contemporáneos de él, los mismos miembros de la iglesia de Cristo allí en el momento de la iglesia judía, ¿no? Que creían que Jesús iba a ser un libertador de los romanos y de la opresión de los romanos y de los gobernantes que tenían ellos. Sin embargo, Jesús, ¿dónde iba? Iba a la cruz.
y la liberación de Jesús era totalmente diferente, ¿sí? Eh, y cómo Jesús vino y que a través de la cruz iba a rescatar a las personas. Eh, y bueno, esas cosas no lo entendieron, pero a partir del capítulo 8, ¿no es cierto? Jesús va a revelar todas esas cosas y muchas veces lo va a hacer a través de grandes milagros que va a realizar, ¿no es cierto? Allí en ese libro que vamos a disfrutar durante todo este trimestre. Pero, ¿qué más tenemos para el día lunes, domingo y lunes, Viviana? Bueno, el domingo comenzaba con un título intrigante porque dice El misionero fracasado y nos pide que leamos Hechos 12:12 digamos, resaltemos cómo se lo presenta Marcos en este libro, en el libro de los Hechos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos 12, ¿no? Tal vez a mediados de la década del año 40 del primer siglo se lo presenta en el versículo 12 como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente ella era adinerada y simpatizante de la iglesia y fue anfitriona de la famosa reunión de oración celebrada en su hogar que se registra en Hechos 12. Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión y de los hechos que le siguieron, como la subsiguiente muerte de Herodes, están repletos de contrastes asombrosos y aún jocosos entre Pedro y el rey. Juan Marcos en realidad no juega ningún papel en la historia, pero la presentación que se hace de él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. Vayamos a leer Hechos para saber cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé y cuál fue el resultado. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 5, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que también se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén y el que se había criado junto con Herodes del tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces habían ayunado y orado y les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Habiendo zarpado, dice el capítulo 13, versículo 13, de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose, Juan Marcos sería, ¿no? De ellos, volvió a Jerusalén. Bueno, sería así. Hechos 13 describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a comienzos del año 46 después de Cristo. Juan Marcos no es mencionado hasta el versículo 5 y su rol es simplemente el de un ayudante o servidor. No se hace ninguna otra referencia del joven hasta el versículo 13, donde el breve reporte señala que volvió a Jerusalén. No se da ninguna razón para su partida y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones deja librado a la imaginación que pudo haber motivado su abandono del esfuerzo misionero que estaban sin duda llenos de peligro y desafíos. Sin embargo, bueno, Elena de White indica que Marcos estaba abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y él quiso irse. Esta cita, ¿no? Está registrada en el libro Hechos de los Apóstoles, en las páginas 139 y 140. Y esta sería digamos, lo que pasó con por qué se lo titula en una primera parte como un misionero fracasado,
Pero la lección de hoy, día lunes, 1 de julio, eh, se titula Una segunda oportunidad. Y acá en el libro de Hechos también hay otras cuestiones, ¿no? Otros versículos que nos dan luz acerca de cómo fue el ministerio de Juan Marcos y en qué consistió esta segunda oportunidad. Escuchemos. Hechos 15, 36 al 39 dice: Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía, bueno, a Juana, el que tenía por su nombre, sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Eh, y hubo también un desacuerdo entre ellos y que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre. Allí fue cuando San Pablo medio como que lo desechó, pero Bernabé lo tomó y lo llevó consigo, a Juan Marcos. Hechos 15:38 se da la razón por la que Pablo rechazó al joven. Juan Marcos se había apartado de ellos y no continuó en la obra del ministerio. La actitud de Pablo era comprensiblemente, aunque categórica. La vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era dura y exigente. Pablo dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar la carga de una tarea y unas condiciones muy desafiantes. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en el equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Bernabé no estuvo de acuerdo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto de Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Pablo eligió a Silas para que fuera con él y Bernabé tomó a Marcos. Hechos no explica por qué Bernabé decidió llevar a Marcos consigo. En verdad, este es el último pasaje del libro de Hechos que menciona a ambos hombres, pero en el último lugar del Nuevo Testamento pero no es el último lugar, ¿no? Donde se lo nombra a Juan Marcos. Vamos a mirar otros detalles que hay de la recuperación de Marcos y a ver qué nos dicen los libros de Colosenses, de Timoteo, Filemón, Pedro. Colosenses 4:10 dice que un detalle allí, ¿no es cierto?, que muestra es que ellos, cuando tuvieron que mandar saludos desde las prisiones, por ejemplo, ellos recomendaron recibir a Juan Marcos a la iglesia. Según de Timoteo 4:11 dice: Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Es decir, acá vemos a Marcos siendo útil al ministerio. Filemón 1:24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, dice San Pablo. Y primera de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos. En estos pasajes, Pablo, el Pablo que lo había desechado, indica acá el valor que tiene el joven para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. Pedro, en su nueva epístola, indica que él también tenía una relación estrecha con Marcos. En este documento de Pablo y Pedro, escritos probablemente a principios de la década del 60, entre 15 y 20 años después de la experiencia registrada de Hechos 15, Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Esto ocurrió casi con certeza, gracias a la confianza de su tío Bernabé, que su tío Bernabé había depositado en él. Piensa en alguna ocasión en la que tú o un amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad. ¿De qué manera esta experiencia te transformó a ti y a quienes te ayudaron? ¿Cómo modificó tu ministerio hacia otras personas? Bueno, es el testimonio de este escritor bíblico, San Marcos. La verdad que nos ayuda a entender también que
su crecimiento fue profundizándose día a día a medida que él estudiaba la vida de Jesús. Y es lo que puede pasar con vos y conmigo si nosotros estudiamos la vida de nuestro Señor Jesús. También nuestra consagración, nuestro conocimiento de la verdad va a ir profundizándose cada día más. ¿Qué más tenemos para hoy, Viviana? En el Reavivados por su palabra, hoy tenemos el último capítulo del libro de Miqueas. Y este libro habla acerca de lo que podría haber sido, ¿no? Con el pueblo de Israel en su último versículo, como una especie de añoranza, de lo que, nostalgia de decir que todas las promesas de restauración se cumplirían y que ellos volverían a ser el pueblo de Dios, pero antes suceden algunas otras aclaraciones, ¿no? Hay otras expresiones. Por ejemplo, en el versículo 5, 6 y 7, eh, hay una serie de declaraciones en relación hacia dónde están nuestras prioridades a la hora de confiar. Por ejemplo, el versículo 5 dice: no creáis en el amigo, no confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y este versículo es un versículo que Jesús eh, citó, ¿no? Para describir cómo eran las condiciones del pueblo en la era, entre sus contemporáneos, ¿no? La crisis moral que vivían las personas en la época que Jesús vivió, ¿no? Y él usó estos versículos para describir la crisis en ese momento, pero también describe la crisis del pueblo que tenía el pueblo de Dios, ¿no? Este Israel. Mas yo a Jehová miraré, primer punto, esperaré al Dios de mi salvación, segundo, y el Dios mío me oirá. Esta es una expresión, ¿no?, de total confianza, luego de saber que a veces no tenemos que mirar o confiar, ¿no?, en las personas, sino nuestra total confianza, nuestra mirada hacia Dios, dentro de nuestras prioridades. Y acá en este versículo ya tenemos una hermosa lección para nosotros. El versículo 8, hay otra afirmación cuando dice: Jehová será mi luz, porque ahí alrededor mora las tinieblas, ¿no? También hay otra afirmación en ese mismo versículo porque dice: aunque me caí, me levantaré. Eh, También en este último capítulo, el versículo 14, se compara a Dios con el pastor, el gran pastor divino que apacienta a su pueblo y lo apacienta con un cayado. El rebaño de tu heredad, dice, que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galad como en el tiempo pasado. Ese pastor que va llevando a su rebaño hacia los lugares donde pueden alimentarse, ¿no? Donde este gran pastor se preocupa para llevar a su rebaño hacia los mejores pastos. En el versículo 15 habla acerca de las maravillas que puede mostrarle al pueblo si confían en él, así como se los mostró cuando salieron de Egipto. Con esa misma grandiosidad, él podría demostrarles, ¿no?, para salir de esta situación de esclavitud que ellos estaban teniendo, ¿no?, de sometimiento a los pueblos. Versículo 18. Hay una afirmación, ya cerrando el capítulo, porque dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos
antiguos, ¿no? Y con este versículo se despide, ¿no? El profeta. Pero hay expresiones en este versículo, ¿no? Sobre la fidelidad de Dios en estos últimos versículos y sobre todo sobre las misericordias y esa misericordia manifestada en el perdón de los pecados, que es un perdón que ellos pueden ir, que ellos pueden pedir, que ellos pueden acceder, pero no es un perdón inactivo, es un perdón que se basa en el arrepentimiento y en la reforma. Eh, digamos que no es algo que es una situación y listo, ya está, a otra cosa, no, sino que es realmente de raíz el perdón que se pide, ¿no? Que Dios ofrece, pero la acción nuestra es el arrepentimiento y la reforma. El Señor sí es el que va a olvidar y el que va a sepultar las iniquidades. Los méritos están hechos ya a través de la persona de Jesús, nuestro Salvador, ¿no? Y nosotros podemos ser perdonados a través de los méritos de Jesús. El versículo 20, ¿no? Termina con estas promesas que debieran haber sido cumplidas, ¿no? Para el Israel literal, pero serán cumplidas o se cumplirán con el Israel espiritual, es decir, que se cumplirán con nosotros. Muy bien, qué bueno saber que Dios siempre tiene la intención de volver a tener misericordia de nosotros. Ese es el Dios maravilloso que tenemos, que está dispuesto a volver otra vez a tener misericordia con nosotros. Vamos a orar para que el Señor cumpla estos propósitos en nuestras vidas hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros queremos agradecerte por tus misericordias, por tus bondades y por tu gran amor. Te pedimos que nos acompañe en esta jornada y también si hay alguno de nuestros amigos que necesita de las misericordias de Dios, que pueda confiar y Dios lo hará. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, los invitamos a compartir este mensaje y será hasta mañana, Dios mediante. Bendiciones. Chao, chao. Buena jornada.